Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. ¿Verdad? Eventualmente, hace muchos días no hago este ejercicio, pero quiero hacerlo contigo. Vamos a proyectar 3 fotografías de 3 personas y yo quiero que me des un recuerdo que tengas de esas personas. La primera, ¿logras verlo? Claro, al maestro Santiago. El maestro Santiago García, yo tuve la suerte de estar en los talleres que hacía la Corporación Colombiana de Teatro. Ellos arrancaron con el módulo Brecht, de Bertolt Brecht, luego Stanislavski. Yo estuve en el de Stanislavski, donde digamos teníamos, eran 3 tardes a la semana clase con él en la Candelaria y conocer además esos actores formidables, maravillosos. Tenemos una relación de los que ya se han ido y con los que están, y una admiración por ese teatro, por esa gente, por ese espacio, sí, por todo el equipo. Entonces, este es un maestro que junto a Enrique Buenaventura y junto a Carlos José Reyes, sí, yo diría que son de esos maestros de la modernidad del teatro colombiano fundamentales, porque es que teorizaron, porque actuaron, porque se presentaron, porque circularon, porque no especulaban, sino hacían, mostraban, se exponían, tenían posiciones políticas. O sea, el tipo de personas que estamos perdiendo. Lo mismo el maestro Gilberto Martínez de Medellín. No, en este país ha habido gente, pero maravillosa. Lo que pasa es que no es conocida por el grueso de la comunidad, es lo que pasa. Pero este como los otros que he nombrado, genios, o sea, genios por la producción literaria, por el trato humano como personas, ¿sí? De humildad, de no de estrellas, de de gente de lavar y planchar, como la que uno valora y aprecia, y de unos niveles académicos altísimos. Sí, él fue, bueno, es que solo maestro da para un doctorado. Así es. Internamente te contaré una anécdota del maestro Santiago García que hemos titulado Ni maestro será. Ni maestro será. Es una anécdota maravillosa. No puedo contarla al aire por razones obvias. Rodrigo, te envían saludos desde la Hacienda El Paraíso, Cerrito, Valle del Cauca. Te están enviando saludos, que felicitaciones por esa labor maravillosa que has realizado. Vamos con una segunda fotografía. Ahí está nuestra segunda. Bueno, este maestro fue más cercano a mí todavía. Más cercano, porque lo conocí en el 91, cuando su hija Juliana, también dramaturga, directora del Explos, una gran maestra, estábamos prácticamente de la misma edad. Tania Cárdenas, dramaturga colombiana, maravillosa, libretista, guionista. Tomábamos un taller de estructura del guión con Carlos José Reyes y estructura y dramaturgia de la actuación del actor. Y desde ahí yo le seguí la pista y fui su alumno en varias ocasiones. Le rendimos homenaje en el Festival Off de Teatro de Bogotá en vida. Acaba de fallecer a los 81 años. El historiador por excelencia, aunque también está Marina Lamus, Héctor Orjuela, gente maravillosa. Pero digamos que con él, como tuve más cercanía total de mis afectos, junto con Jairo Aníbal Niño, este maestro como persona tiene esas características que además que con el anterior fundaron la Casa de la Cultura, el Teatro La Candelaria, y después el Alacrán, fue titiritero, el libretista de Revivamos Nuestra Historia, un apasionado por mostrarnos de dónde venimos, el maestro Carlos José, y con sus obras para niños, La Piedra de la Felicidad, Dulcita y el Burrito,
todos los volúmenes de teatro y violencia en Colombia, libros como de 600 páginas, nos leyó nuestras obras a la mayoría de autores, es decir, un hombre de un nivel académico extraordinario, extraordinario. Varias veces estuve en su casa, lo entrevisté, de conocimiento impresionante, los materiales para la interpretación del teatro en Colombia, muchos libros, teatro colombiano del siglo XIX, él fue director de la Biblioteca Nacional y esos 10 años desempolvó textos del siglo XIX de dramaturgos colombianos desconocidos para todos nosotros, incluso para toda la gente del teatro. Le dio categoría de dramaturgo Antonio Nariño, el hombre de las leyes, en fin, también sería de no acabar y el afecto por los dos son de mi corazón. Así es. De mi corazón. Así es. Ahora que hablaste de Dulcita y el burrito, me hiciste acordar a la actriz Lucy Martínez. Nuestra Lucy Martínez. No, sí. La quiero muchísimo. Claro. Yo la vi por primera vez actuando en el TPB. A Lucy actuó en esta obra La muerte de un agente viajero. Actuó en tantas obras del TPB, de donde Carlos José también fue fundador. Claro, sí. Sí, Lucy tiene ahí en su casa, en su apartamento muy cómodo, muy bonito, en la pared, entre las pinturas de su esposo Alberto Tejada Uribe Teja, tiene el afiche de Dulcita y el burrito dirige Carlos José Reyes. Y alguna vez le pregunté, le dije que me hablara de Carlos José Reyes y se expandió a hablar maravillas y belleza. Me dice que un intelectual como pocos. Carlos. Pero absolutamente cierto, sí. Actor también, es que también otro maestro que da para un doctorado. De hecho, estábamos hablando ayer de la idea de crear la cátedra Carlos José Reyes. Sí, tengo que hablar con Juliana, con Felipe, con Pilar, con los hijos, pues porque a mí me gustaría que ellos se vincularan a esa cátedra, sí, que le hiciéramos una vez a la semana, cogiendo libro por libro del maestro, y que a la gente asista, y bueno, porque es una obra grandísima y que realmente vale la pena conocer para poder hacer teatro en nuestro país. Aquí me están haciendo una pregunta de Santo Tomás Atlántico. Desde Santo Tomás me preguntan, maestro, ¿podrán estos jóvenes lograr o alcanzar el nivel de intelectualidad de toda esta gente que ha sido precursora de la escena y del teatro en Colombia? ¿Estas nuevas generaciones lograrán ese nivel de intelectualidad? Yo creo que alguna parte sí, claro que sí. Sí, los que se queden solo mirando los chismes de las redes sociales y los que se queden solo a ese nivel de ver telenovelas, pues ahí se quedarán. Pero la gente que coja el teatro en serio, por ejemplo, tiene que estudiar a fondo a estos maestros de los que estamos hablando y a otros, sí, a otros. La dramaturgia colombiana, pues empieza en 1634 con Fernando Fernández de Valenzuela, que tenía 12 añitos. Y hay obras de costumbristas, obras muy sencillas, muy incipientes, pero ya el último siglo del teatro en Colombia, y qué decir de los últimos 50 años, el desarrollo de la dramaturgia colombiana ahorita es altísimo, altísimo. Entonces, claro que sí pueden, el que quiera llega a donde se proponga, casi, diría yo. Bueno, aquí vamos con dos hombres, dos mujeres. Esta es la primera mujer que sale, fotografía en escena. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo tengo un recuerdo encontrado. Valga la redundancia. Sí. Por una parte, una admiración a Fanny Mickey como gestora. ¿Sí? Como gestora. Me parece que mujer de trabajo tan tenaz, tan impresionante, desde que estaba en el TEC de Cali, luego en la Candelaria, el TPB en Bogotá, o sea, lo que ella hacía crecía, donde ella estaba crecía.
Y eso a mí me parece maravilloso, ¿sí? Maravilloso, maravilloso. Pero En eso, digamos, tengo la admiración. Lo que la vi actuar, lo que pasa es que la gente, pues no sé, no. En esto uno está siempre expuesto a la crítica. Claro. Y uno se expone todas las semanas en los escenarios para que lo juzguen, para que lo critiquen, ¿sí? Y yo lo que vi en actuación de Fanny Mickey, pues me pareció una actriz, digamos, de nivel profesional, ya, pero no la actriz, ¿sí? Sí. No la actriz. Yo le doy un gran valor a ella porque abrió el camino de esos grandes eventos. ¿Qué decir del Festival Iberoamericano? Ese legado que esta mujer dejó y que la corrupción se tragó, ¿sí? Por mera corrupción. El alma de ese evento, uniendo a la clase política, uniendo a los empresarios y tratando de mostrar que Colombia es capaz de organizar eventos de tipo mundial y lo logró hacer, ¿sí? Es que eso también le da mucho mérito a ella, ¿sí? Que digamos como directora no destacó tanto, ¿sí? Pero su trabajo yo creo que es maravilloso en la gestión, en movilizar y sacudir la clase política para decir que existe la actividad escénica. Entonces eso lo valoro, pero enormemente. Así no tuve con ella mucha cercanía, la verdad. Los otros dos maestros sí, de tenerlos así en clases tú a tú durante varias ocasiones y por años es diferente, ¿no? Claro. Aquí simplemente algo más formal, digamos. Así ¿sí? Es. Tuvimos la ocasión de estar en el Festival Iberoamericano con la obra Madrid-Sarajevo, del mismo autor que te mencionaba, del Ángel de la Culpa, Marco Antonio de la Parra. Hicimos esa pieza, sí, tuvimos esa experiencia, pero entonces era una relación más de saludo y formal. Claro. Sí, pero sí de admirar su labor como gestora. Como una gran gestora, sí. Bueno, vamos con la última fotografía, ¿ya está preparada? Esta segunda mujer. Laura querida, Laura García, Laura del Teatro Libre, la mujer de 4 encontros. Sí, así es. Así es. Tigra y una voz divina, maravillosa, una maestra, otra maestra. Y además que esta gente, aquí teníamos a alguien de la Candelaria, teníamos a alguien del TPB y de manera independiente, Carlos José, no sé, aquí alguien del Libre. Bueno, ya no está en el Libre, pero me refiero yo a que hicieron historia en esos lugares. En alguna ocasión leí una obra, el lunar en el ojo, si no estoy mal. Ella también hacía parte del taller que te dije de dramaturgia hace años, ¿sí? Una mujer disciplinada, una gran actriz, estupenda, y por el gusto de las cosas buenas, y como autora también en la dramaturgia, pero es más conocida como actriz, y un bellísimo ser humano. Qué bueno. Laura García, por supuesto. Ya estamos en la recta final del programa. Antes de finalizar, quiero preguntarte, ¿es muy complicado contar el país desde las historias? No, al contrario. Nosotros, los europeos tienen sus guerras mundiales. Nosotros tenemos, lamentablemente, nuestras masacres. Nosotros tenemos nuestras propias mafias. Nosotros tenemos nuestros distintos tipos de violencia y también nuestras cosas divinas, extraordinarias, porque el ser humano, el agón griego que hablaba del conflicto, del choque de fuerzas, en realidad es más la paradoja, me parece a mí, el conflicto humano, el agón griego. Y nosotros tenemos paradojas porque igual que tenemos lamentablemente al asesino de niños y violador más terrible como Garavito
o al campeón mundial del asesinato y narcotráfico Pablo Escobar, al otro extremo tenemos a la gente maravillosa, que trabaja honestamente y que tiene logros en el arte, en el deporte. Entonces, digamos que tenemos la paradoja en Colombia y es muy, muy, muy rico, muy variado las historias emanadas de la realidad del día a día mismo y de nuestra literatura, ¿sí? De nuestra poesía, de la gente que escribe. Entonces, yo veo que aquí tenemos una beta. Lo que pasa es que, claro, la narcotelevisión se vuelve negocio y entonces es más como la exaltación de lo superficial de ese tema, ¿sí? Pero desde las cosas más sencillas, más simples, más humanas, aquí hay, y uno lo nota cuando habla con amigos de otros países, ¿sí? Y nos oyen hablar de nuestra realidad y de las ideas que tenemos acá en Colombia. La gente le encanta, hasta la manera como hablamos los colombianos, sean llaneros, pastusos, costeños, tolimenses, bogotanos. Somos un país de países muy, muy poderoso, pero entonces a veces el pesimismo, la gente se deja ganar de la desesperanza, de la superficialidad, y ahí es donde empieza la cosa a funcionar como un teléfono roto, y a veces hay que evitar los intermediarios e ir directamente a la fuente para hacerse una idea. Yo no me puedo hacer una idea de alguien si no lo conozco de cerca. No puedo hablar de una obra de teatro que yo no fui a ver. Sí, si me preguntan qué tal esa obra y por si un amigo me dijo tiene estas deficiencias, yo ir a decir esa obra es de mala calidad sin haberla visto. Tendemos mucho a eso, pero podemos mejorar y corregirnos, y todavía hay mucho por hacer y mucho país por construir. Rodrigo Rodríguez, el ser humano, ese ser humano que se levanta, que sufre, que vive, que camina en las calles de Bogotá, que vive y padece los trancones y todo lo que padece un ciudadano común y corriente. ¿Cómo sueñas, Rodrigo Rodríguez? ¿Cómo sueñas? ¿Cómo visualizas a Colombia? No el artista ni el dramaturgo, el ser humano, ¿cómo sueña a este país? Bueno, mira que yo le mamo gallo a los trancones. ¿Sí? Yo ando en bicicleta, yo ando en moto. Cuando trasladamos las cosas ando con un remolque en una camioneta y ahí cargamos las cosas. Me encanta hacer deporte, juego fútbol, bueno, en fin. Entonces, de ese tono. Pero hablando de la ciudad, que ahora está con lo del metro en una parálisis terrible, y sí sé que la gente que padece el uso del Transmilenio la vive dura. Pero, ¿cómo la veo? Pues yo creo que obviamente la apuesta a la educación, arte y cultura como herramienta es fundamental. Lo que pasa es que como no se le da el valor como una necesidad básica a la cultura, la gente dice, y en la pandemia se dio cuenta, yo puedo vivir sin teatro, yo puedo vivir sin oír música, yo puedo vivir sin danza, yo lo que no puedo vivir es sin comer, sin vestido, sin plata para el arriendo, sin atención médica, ¿sí? Y nosotros obviamente defendemos que, ¿y dónde queda lo humano? No somos animales simplemente para comer y dormir debajo de un techo. Nosotros necesitamos desarrollar el cerebro, lo sensorial, las emociones, y el arte está para equilibrar el pensamiento. Si el arte, si la cultura llegara más a la gente, los problemas de salud mental en que anda Colombia no estarían en ese nivel. Pero la clase política no le ha apostado a la cultura en serio, sino solo como un compromiso de la Constitución del 91, que obliga al Estado a apoyar las actividades culturales, ¿sí?
Entonces, ahí, digamos, ahí está el problema, en que empiece la gente a tener una... Bueno, Ahí. ¿Ya? sí, Ahí. ya, listo, ok. Se cortó un minuto. Así Bueno, es. en general es eso. Así es. Bueno, parece que en estos últimos minutos tenemos alguna problemática. Sí, nos contabas de cómo sueñas, cómo ves a Colombia. Hay que apostarle más al arte, a la cultura, al deporte, a la recreación, que indudablemente es lo que nos podría salvar y nos podría sacar de este estado emocional crítico en que estamos, ¿verdad? Sí, y no ver como únicamente el sentido de vine a la vida a hacer plata. Ese pensamiento es muy pobre. Vine a la vida a tener una vida digna. Lamentablemente las personas prefieren tomarse un whisky asustados y no una huepanela en paz. Sí, así. Sí, cortar camino. Entonces, es un trabajo de la escuela, de los profes, unidos con los padres de familia, es decir, una alianza ideológica sin partidos políticos, sino una manera de ver la vida, que todo no puede ser el inmediatismo de que el éxito es el dinero. Me parece que el éxito es aprender, es conocer, es relacionarse, es tratar de ayudar a los demás. Y de ahí vienen cosas buenas, definitivamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. 5 de la tarde, 26 minutos. Hemos llegado al final, gente de Mundo, historias para contar, a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Muchísimas gracias a Carlos Julio Arzuza López, quien dirige esta estación radial, a Ian Bustillo, que representó en esta tarde la oportunidad del sonido, de la imagen, en Bogotá, el gran maestro, y digo gran con todo el cariño y con todo el respeto, Rodrigo Rodríguez, director, fundador de Tiritambo Teatro y un excelente dramaturgo, un hombre del arte y de la cultura. Maestro, muchas gracias, muy buenas tardes, un abrazo desde Barranquilla, hasta una próxima oportunidad. A ustedes por la labor que están haciendo, por la comunicación, por la cultura, por el país. Mil gracias, un abrazo, Juan Carlos, y ojalá no sea muy tarde, después nos podamos dar el abrazo personalmente. Así es. Un placer. Así será. Un abrazo, muchísimas gracias. El próximo viernes estaremos de 4 a 5 de la tarde con nuestros acostumbrados invitados, tratando de construir un poco de tejido social humano a través de estas entrevistas con personajes de interés nacional e internacional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.